Estamos, según las palabras del propio Papa, estamos en la dictadura del relativismo. Eso significa que tenemos que hacernos conscientes de que las circunstancias que estamos viviendo no son circunstancias normales. Ahora bien, en este contexto, en estas circunstancias, no solamente tenemos que vivir, llevar adelante nuestra vida personal, familiar, laboral, social, sino que también tenemos que evangelizar. Y esto es una misión, un mandato que el Señor ha dado absolutamente a todos, no solamente a los obispos o a los sacerdotes, sino a todos. Esta misión de la evangelización la tiene la Iglesia en su conjunto, la tenemos nosotros, parte de la Iglesia, como misioneros de la gracia. Como os había dicho en la conferencia anterior, ahora la segunda parte es cómo evangelizar en una dictadura. Y después cómo hacer la misión del agradecimiento en esta dictadura. Ahora bien, no es la primera vez que estamos bajo una dictadura. Creo que eso es lo primero que tenemos que tener presente. No es la primera vez que estamos bajo una dictadura. Llevamos toda la vida bajo una dictadura, unas y otras. En la carta que leí esta mañana, el texto del Papa Benedicto, cuando convoca el Año Santo Sacerdotal, él mismo decía, cuando vivía el santo cura de Ars, estaba la dictadura del racionalismo y ahora estamos bajo la dictadura del relativismo. Por lo tanto, de alguna manera tendríamos que estar acostumbrados a que también bajo las dictaduras se puede y se debe evangelizar. Y lo mismo que nuestros predecesores han vencido otras dictaduras, pues también nosotros vamos a vencerla. Comienzo entonces a leeros la conferencia y después voy a ir poco a poco explicándola. La dictadura del relativismo no está afectando solo a la evangelización. Como se ha dicho, afecta al pensamiento, a la justicia, a la ciencia e incluso a la misma democracia. Ahora bien, en la medida en que la Iglesia Católica es y se presenta ante el mundo como la institución más universal y cohesionada, se convierte en el principal enemigo a batir por los que propugnan esta dictadura. ¿Quiénes son sus impulsores? Primera cuestión. ¿Quién está detrás de la dictadura del relativismo? Es evidente que, en último término, está el demonio detrás de todo. Esto es lo primero que tenemos que tener claro, si no, no entendemos de verdad qué es lo que está pasando. Negarlo es ignorar la existencia de la personificación del mal y de sus fines, tal y como enseña el catecismo de la Iglesia. Aliados con él, consciente o inconscientemente, están personas e instituciones que buscan la instauración de un gobierno mundial de ideología relativista y laicista. Primera cosa. Es decir, es evidente ya a estas alturas que se está procurando crear un gobierno de este tipo de ideología. Ahora, este gobierno mundial, en el primer intento serio que ha tenido, que ha sido la cumbre de Copenhague con el tema del clima, el primer intento serio, ha fracasado. La cumbre de Copenhague, hace apenas unas semanas, ha sido, bajo todos los aspectos, un fracaso. No solamente por sus objetivos con respecto a la ecología, sino también por el caos que se produce allí, porque al final se tiene que reunir Estados Unidos, como sabéis, ¿no?, para poderse reunir con China, que despreció reiteradamente a Estados Unidos, tiene que entrar sin ser invitado Obama a una reunión que tenían los chinos con los indios, donde estaban también metidos los sudafricanos. Y ahí se cuela Obama, fíjate cómo son las cosas, ahí se cuela Obama para hacerse escuchar por China. Un desastre. Y después, al final, cuando ya por fin se han logrado poner de acuerdo en algo que era menos que de mínimos, pues sale Chávez y dice, pues nosotros no firmamos.
¿no? Bueno, en fin, pero es el primer intento, el primer intento de un gobierno mundial, es decir, de un intento de hacer sobre un tema que afecta a todos, de hacer por parte de la ONU como gran institución, de hacer algo que pueda dirigir al mundo en un sentido. Ha sido hace 3 o 4 días que el representante norteamericano en la cumbre del clima de Copenhague hizo algunas manifestaciones muy críticas diciendo que había sido una cumbre totalmente caótica y que ponía de manifiesto sobre todo que la ONU todavía no está preparada para dirigir el mundo. Pero ha sido el primer intento. Por lo tanto, detrás de esto está, en primer lugar, repito, las personas y las instituciones que buscan la instauración de un gobierno mundial de ideología relativista y laicista. O bien, personas e instituciones que se han movido siempre por un sentimiento anticatólico y que han hecho de la destrucción de la Iglesia su principal e incluso su único objetivo. Me estoy refiriendo completamente a la masonería. No solamente a la masonería, pero evidentemente a la masonería. Y la masonería tiene más fuerza hoy que nunca. Lo que pasa es que tuvo su momento de esplendor, sobre todo en Latinoamérica, a raíz de todo el proceso descolonizador, y ese fue un momento de gloria y de poder. La masonería hoy tiene una fuerza activa y está detrás de la difusión, del empuje para toda esta radicalización laicista y relativista. La actuación de estas personas e instituciones se ha centrado en los últimos años, y según los países con mayor intensidad y éxito, en el control de algunas áreas específicas de la sociedad. La educativa, la judicial, la política y, de manera muy especial, la comunicativa. Conseguido esto, se han ido dando pasos dirigidos a erosionar intelectual e incluso legalmente tanto el concepto de familia como los mismos derechos humanos. La legalización del aborto y su aceptación masiva por la población es un ejemplo de cómo, a través de la manipulación promovida por los medios de comunicación, se puede manipular el sentimiento colectivo y transformarlo radicalmente en un corto espacio de tiempo. Cuando uno mira hacia atrás, ¿cómo puede ser que en 20 años o menos países católicos donde un aborto se hacía clandestinamente y era considerado incluso por quienes lo hacían como algo horrendo, hoy en día ya no es algo clandestino, no es algo penalizado, sino que incluso es un derecho, es decir, es algo positivo, es algo bueno. Si es un derecho, es algo bueno. Yo tengo derecho a abortar, ese es el caso concretamente de España, con la nueva ley que ya ha sido aprobada. Y esto ha sido posible debido a toda la manipulación ejercida de forma deliberada, no casual, y teniendo a los medios de comunicación, la inmensa mayoría de los medios de comunicación, como los instrumentos para llevar a cabo esto. En este ámbito, el paso que se está dando es el de ir de la despenalización, que mantiene el concepto de aborto como delito, a la consideración del aborto como derecho, incorporándolo al catálogo de los derechos humanos. Con lo cual, todo el que se atreviera a criticarlo sería perseguido legalmente. Desde el momento en que el aborto sea un derecho, tú no podrás condenar el aborto, podrás no hacer abortos, pues es derecho y otra cosa es obligación. Podrás no abortar, pero no podrás criticarlo. Si la Iglesia lo condena o lo critica, la Iglesia, o quien sea, sobre todo, obviamente, quien lo hará será la Iglesia será juzgada porque está yendo contra la realización del derecho. En este ámbito también hay que situar las leyes que obligan a los alumnos
incluidos los niños, a cursar asignaturas de formación ideológica sin que los padres puedan oponerse, o las leyes que equiparan la familia con otro tipo de uniones. Los efectos de la dictadura del relativismo llegan a considerar antidemocrático y por lo tanto a perseguir de una forma o de otra a quienes se opongan a cualquiera de estas medidas. Para hacer frente a ellos, el Papa Benedicto XVI, cuando aún era cardenal Ratzinger, en una nota que se titula Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, el 24 de noviembre del 2002, pidió a los políticos católicos europeos que defendieran como principios innegociables la defensa de la vida, no al aborto, la eutanasia y la investigación con embriones, y el rechazo a los matrimonios homosexuales y al reconocimiento de las parejas de hecho. Más tarde, siendo ya Papa, Benedicto XVI amplió estos principios innegociables, incluyendo el del derecho de los padres a tener la última palabra en la educación de sus hijos. Fijaos hasta qué punto hemos llegado. Hasta el punto de que el Papa tiene que decir que los políticos católicos, es decir, los políticos que somos todos, porque los votantes también somos políticos, al ejercer el voto estamos haciendo una labor política y al no votar también hacemos una labor política. Los políticos católicos tenemos que defender el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Esto parece tan evidente, es tan básico, que tener que defender esto, proclamarlo y obligarlo es una señal por sí mismo de la gravedad de la situación. Es obligatorio respirar, digamos, si ya lo sabemos. Pues ha llegado el punto en el cual el Papa tiene que implicarse diciendo que es obligatorio para los católicos, votantes, políticos, que defiendan que los padres tienen la última palabra en la educación de sus hijos. Es evidente. ¿Pero cómo no? Bueno, pues eso, el Papa tiene que poner toda su autoridad sobre la mesa para que la gente se dé cuenta, ¿no? Porque la realidad, como os decía, es que las vueltas de tuerca, este cuartillo de vuelta cada vez hace que sean muchos los que terminen por ver natural no solo el aborto, o la eutanasia, o la manipulación de embriones, sino terminen por ver natural, no se levanten, no se enfaden, no se enfrenten, no se nieguen, no haya una respuesta de desobediencia civil, el hecho de que al niño, a tu niño, le obliguen a una asignatura donde le van a decir que lo blanco es negro y lo negro es blanco. ¿Qué más da? Lo importante es que sepa inglés, lo importante es que sepa informática, lo importante es que sea un buen técnico, lo importante es que gane dinero. Uno de los axiomas, ¿verdad?, de que os decía, la dictadura del relativismo es solo la técnica, el progreso de la felicidad. Sí, pero ¿qué tipo de vida, qué tipo de persona? A eso da lo mismo. Todo tiene que ser amoral. Es decir, no existen criterios éticos objetivos. Y muchos, la mayoría, esto se lo han tragado de la forma más natural del mundo. Un gobierno puede caer si en la coyuntura económica de crisis no ha logrado, en comparación con gobiernos de países vecinos, afrontar con éxito o con menos falta de éxito la crisis. Pero no cae un gobierno por el comportamiento, por sus leyes, no cae por esto. A la gente esto, a la inmensa mayoría de la gente esto no le cae. Y esto en muy poco tiempo. Y el avance, no solo del relativismo, sino de la dictadura del relativismo, es rapidísimo. Y cualquiera de nosotros, que ya tenemos una cierta edad, cuando miramos hacia atrás, decimos, qué barbaridad, cómo ha cambiado el tipo de sociedad desde unos pocos años a esta parte. Volviendo a la cita del Papa,
decían: en efecto, el culto agradable a Dios nunca es un acto meramente privado, sin consecuencias en nuestras relaciones sociales. Al contrario, está hablando de la Eucaristía, exige el testimonio público de la propia fe. Obviamente esto vale para todos los bautizados, pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural. La familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus obras. Estos valores no son negociables. Son palabras de Benedicto XVI. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia rectamente formada para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana. Esta frase forma parte de la exhortación apostólica post-sinodal Sacramentum Caritatis, es el número 83. La prohibición de comulgar a los políticos católicos que han votado leyes abortistas, recogida en el Evangelium Vitae de Juan Pablo II, está relacionada con esta lucha contra la dictadura del relativismo y sigue plenamente vigente, como han recordado los obispos norteamericanos y españoles, entre otros, recientemente. Hay que preguntarse si esta prohibición de comulgar no debería afectar también a los votantes. De momento, la legislación de la Iglesia no lo establece así. Afecta solo a los políticos católicos que en el Parlamento han votado leyes, cualquiera de este tipo de leyes, y singularmente el tema del aborto, que es el que Juan Pablo II une a la excomunión en el Evangelium Vitae. Pero sí que hay referencias del magisterio de la Iglesia diciendo que votar a partidos que tienen en su programa esto es un pecado grave. Yo creo que llegará el momento, y nosotros tenemos que anticiparnos a ese momento haciendo campaña. Llegará el momento en el que la Iglesia se verá forzada a decir, como en su momento dijo con respecto al tema del comunismo: un católico no puede votar un partido comunista. Llegará el momento en que estos principios innegociables para los católicos estén ligados no solamente a la obligación, sino al castigo de la excomunión. ¿Cómo puedes ir a misa? ¿Cómo puedes comulgar y estar votando un partido que promueve el aborto, por ejemplo? ¿Cómo puedes hacerlo? Esto es una realidad de tantos y tantos católicos en muchísimos países, que primero es el partido y después su fe. En España, recientemente, con motivo de la nueva ley del aborto, se planteó abiertamente este debate. Un artículo que publiqué en su momento, yo decía: me encantaría que en mi país hubiera muchísimos católicos socialistas. El problema es que prácticamente no existen los católicos socialistas. En cambio, hay muchísimos socialistas católicos, que no es lo mismo. ¿Qué es el sujeto y qué es el adjetivo? Si tú primero eres socialista y después eres católico, no tienes primero a Dios, tienes primero al jefe del partido, que te da una consigna, y tú obedeces esa consigna por encima de las consignas que te pueda dar la Iglesia. Entonces tú estás, de hecho, adorando, tratando como a Dios, poniendo en el primer lugar de tu vida al jefe de ese partido, sea el que sea. Nosotros tenemos el que tenemos, ¿verdad? Pero a lo mejor puede haber algunos que sean más simpáticos que el nuestro. Resulta difícil entender cómo una inteligencia humana mediana, normal, pueda
sentir agobio y delectación por personajes como el señor Zapatero o la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega. O sea, la capacidad del intelecto humano es realmente muy pequeña, ¿no?, para sentirse identificados con semejantes próceres del mundo mundial. Bueno, pero dándose el caso de que alguno fuera simpático, agradable, incluso inteligente, ¿verdad? Bueno, pues aún así, primero Dios. Y yo creo que este es el problema de por qué la ideología del relativismo está teniendo tanto éxito. Porque los católicos no están bien formados. Y por lo tanto, se tragan lo que sea si la envoltura con que se les presenta es apetitosa. Y a veces incluso, aunque no lo sea. Planteada pues la guerra abierta contra la Iglesia, debido a su oposición a la dictadura del relativismo, esta se está llevando a cabo en diferentes ámbitos y con distintos instrumentos. Además del campo legislativo, leyes como la que en este momento se está ya ultimando en España, llamada de libertad religiosa, que en realidad son leyes de acoso religioso, o bien en el campo judicial, el lugar preferido para el ataque contra la Iglesia es la palestra de los medios de comunicación. El material utilizado es muy diverso, pero destaca el uso de los pecados de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica. Casos como el de los sacerdotes federalistas de Estados Unidos han dado la vuelta al mundo. Aunque la proporción de los que han cometido esos horribles delitos sea mucho menor que lo sucedido entre pastores protestantes o entre miembros de otras profesiones. Lo mismo se puede decir de escándalos como los proporcionados por personajes como Marcial Maciel o Alberto Gutiérrez. En conjunto, estos escándalos han servido, por un lado, para desprestigiar a la Iglesia, pero también han servido, por otro lado, para llevar a la institución a una situación de alarma conocida como de tolerancia cero, que podría derivar en una auténtica caza de brujas interna donde pagarán justos por pecadores. Además de estos ataques, está el hecho de la crónica dificultad de la Iglesia por mostrar a los hombres, e incluso a sus propios fieles, todo lo bueno que hace. En España, por ejemplo, azotada por una fuerte crisis económica debida en buena medida al mal gobierno del relativista y laicista Zapatero, tenemos un paro del 20%, un paro oficial del 20%. La Iglesia alimenta y ayuda a 850.000 familias al año, con fondos que proceden sobre todo del bolsillo de los católicos. Esta actuación, si bien no es desconocida ni secreta, no tiene la relevancia que merece en los medios de comunicación y es, desde luego, mucho menos publicitada que cualquier tipo de escándalo que pueda dar un sacerdote. Esta es la realidad con que nos desayunamos todos los días, en todo el mundo. El resultado de todo ello es el alejamiento intelectual y práctico de la Iglesia de amplias capas de la población, singularmente los jóvenes, los obreros y los intelectuales. La inmigración a las ciudades o a otros países ha favorecido el abandono de la práctica religiosa. La ruptura de la transmisión familiar de la fe, en parte debida a la ruptura de la propia familia, ha sido decisiva en ese alejamiento. En algunos países, la teología de la liberación de inspiración marxista ha servido para que algunos vieran a la Iglesia como una institución más política que religiosa y acudieran a las sectas en busca de un alimento espiritual que no hallaban en la que había sido la fe de sus mayores. En muchos lugares, la pobreza ha hecho que se considerara el sacerdocio como un oficio, como una forma de vida que ofrecía seguridad, una cierta categoría social y también un desahogado nivel económico. Como consecuencia, el clero ha sido visto por los fieles como una casta de funcionarios, en no pocas ocasiones con un tipo de vida escandaloso. En muchos más casos,
con una dedicación a la evangelización marcada por los mínimos que requerían las circunstancias. Esta actitud de muchos sacerdotes está en el origen del rechazo que esos sacerdotes hacen a los nuevos movimientos y familias espirituales. No quieren complicaciones de vida. No les importa a la inmensa mayoría que las parroquias estén vacías. No les importa a la inmensa mayoría que la gente se vaya a las sectas. Prefieren que la gente se vaya a las sectas antes de dar cancha en sus parroquias a los movimientos, incluso aquellos que, como establece el documento de la parecida, han sido aprobados por el Vaticano. Esta actitud, repito, la tienen buena parte, y yo diría la inmensa mayoría de los sacerdotes, por más que los últimos pontífices les hayan exhortado a colaborar con estos movimientos, como también han hecho documentos de especial relevancia. Documento de Aparecida de la Quinta Asamblea General del Episcopado Latinoamericano del Caribe de mayo de 2007. Es en este contexto en el que hay que evangelizar hoy, tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, incluida la difícil y secularizada Europa. La Iglesia debe ser consciente, pues, de que está bajo una dictadura, que como las anteriores provoca sus víctimas. ¿Quiénes son las víctimas de la dictadura del relativismo? Por ejemplo, el aborto. Las víctimas del aborto son millones. Hoy he visto en internet, consultando un periódico español, que criticaban en este periódico al nuevo obispo de San Sebastián, Monseñor Munilla, por fin un obispo de San Sebastián de verdad católico. Le criticaban porque ha hecho unas declaraciones a raíz de lo del terremoto de Haití, una cosa espantosa, no sabéis, el 10% de la capital está destruida, hablan de 100.000 muertos. Monseñor Munilla ha hecho unas declaraciones diciendo lo de Haití es un desastre, pero hay cosas peores. Se me han echado encima, ¿no? Hay cosas peores. 100.000 muertos en Haití. Eso es horrible, ¿eh? Munilla no ha dicho que eso no sea horrible. 100.000 muertos en Haití, eso es espantoso. Pero en España, el año pasado, hubo 115.000 muertos por el aborto. No pasa nada, ¿no? Es una píldora que nos hemos tragado. No pasa nada. Y si alguien se atreve a decir que 115.000 es más que 100.000, lo cual es evidente, ¿no? Entonces es malo. Esto es el relativismo. Primera víctima del relativismo. Miles y miles, millones de niños asesinados, de mujeres que quedan traumatizadas para toda su vida, menos probablemente de hombres. Esta es la primera víctima. La siguiente víctima del relativismo vamos a ser nosotros. Es imposible que se sostenga un sistema económico en lo que se llama la sociedad del bienestar. Es imposible que se sostenga porque no hay niños. Por lo tanto, no puede sobrevivir un sistema económico donde cada vez hay más ancianos y enfermos y cada vez hay mano de obra próxima. Es imposible. Así que está al caer, empezará en un sitio, empezará en otro, y será una marea difícil de parar, la eutanasia. Porque económicamente no se sostiene y por lo tanto caerá más pronto o más tarde la eutanasia. Y si hay mayor resistencia a la eutanasia que al aborto, porque la eutanasia obviamente afecta al votante, mientras que al no nacido no se le consulta, no se le permite votar. Y si se le permitiera votar, sabríamos que hay al menos 100 y pico mil cada año en nuestro país, en España, que no estaría dispuesto lógicamente a que los mataran. Los niños, los adolescentes, los jóvenes son hoy víctimas de esta dictadura del relativismo. Las familias rotas son víctimas de la dictadura del relativismo. Un sistema económico marcado por lo que se llaman los productos financieros, donde la realidad no existe y lo que existe es lo que te cuentan de la realidad, ¿eh? Y cualquier cosa vendida y sometida a la especulación en un mercado puede valer cosas que de hecho no valen en absoluto. Y eso es lo que ha pasado con toda la burbuja, no solamente financiera, sino también inmobiliaria. Al final, yo digo que lo que valga sea únicamente lo que puedes comer
puedes vestir o las cosas tangibles que puedes utilizar, pero evidentemente eso es lo que debería tener un valor real y no todo lo otro que son cosas totalmente inventadas, sobreañadidas, que en el momento en que quitas la pieza de debajo, el edificio entero se cae. La Iglesia debe, por lo tanto, ser consciente de que está bajo una dictadura que, como las anteriores, provoca sus víctimas y que dirige parte de su energía y su poder a intentar eliminarla o al menos someterla. Su actuación, la actuación de la Iglesia, debe inspirarse en la que adoptó en el pasado, ya que esta no es la primera dictadura con la que se enfrenta, y como con los anteriores también la derrotará. Si nos fijamos en lo sucedido desde sus orígenes, la Iglesia tuvo que sobrevivir apenas nacida a la persecución romana, desde Nerón hasta Diocleciano, a las difíciles condiciones impuestas por los invasores bárbaros, al control de los señores feudales, al deseo de los reyes de tenerla a su servicio, al acoso de las ideologías como la Ilustración o el racionalismo, a la Revolución Francesa, a la dictadura del proletariado marxista o a la dictadura nacionalista nazi. Nos puede parecer que nuestra época es especialmente difícil, pero algo así debieron pensar los cristianos echados a los leones en Roma o los torturados en España en 1936. La clave de la victoria de la Iglesia a todas esas persecuciones y dictaduras ha sido siempre su confianza y su unión con Dios. Por lo tanto, la primera condición para evangelizar en este contexto de dictadura, para vencer a la dictadura del relativismo, es la unidad con el Señor y con el pueblo. Primera condición. ¿Cómo evangelizar en la dictadura? Primero, hacernos conscientes de que estamos en una dictadura. Pero no basta el análisis. El médico tiene que hacer diagnóstico, pero luego tiene que dar terapia. Estamos en una dictadura. Ya sabemos en qué consiste la dictadura. Hemos hecho un diagnóstico correcto. El Papa ha hecho un diagnóstico correcto. Sabemos cuáles son los principios de actuación de la dictadura, los axiomas. Hemos identificado las víctimas principales de la dictadura. Vale, ahora la terapia. Vamos a la terapia. Primera cosa, ¿qué han hecho nuestros mayores? Esta no es la primera dictadura que afrontamos. Estamos 2000 años. Por tanto, no estamos recién llegados a la historia. Estamos 2000 años luchando contra el demonio y sus secuaces, ¿vale? Que han sido distintos en las épocas, pero que al fondo son los mismos perros con distintos collares. Si los anteriores han vencido, nosotros también. Claro que habrá mártires. Bueno, es posible que alguno de nosotros entre ellos, mártires de sangre, mártires de desprestigio, mártires, es posible. También los anteriores, ¿no? Y no los veneramos. No veneramos a Santa Águeda, no veneramos a Santa Inés, los veneramos. Son mártires de una o de otra dictadura. ¿Qué han hecho ellos? Creo que esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Porque sí que hay solución. Y nosotros no somos un pueblo desesperanzado, al contrario, somos el pueblo de la esperanza. Recordad aquel momento magnífico de Juan Pablo II cuando es un muchacho y en Cracovia tiene la tentación, digamos, ¿no?, de unirse a la resistencia contra los nazis y se encuentra con aquel llamado sastre místico, ¿no?, que es el que le introduce en San Juan de la Cruz y que le dice: no pierdas tu tiempo luchando contra una dictadura. El mal se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque el mal no puede construir, solo puede destruir. Por eso el mal se destruye a sí mismo. Porque al final, en medio de los escombros, la gente no puede vivir. La dictadura del relativismo se destruye a sí misma como se han destruido las dictaduras anteriores. Porque nadie puede vivir en medio de un contexto de inseguridad
en medio de un contexto donde la familia está totalmente deteriorada, donde los adolescentes empiezan ya tan pronto a darse a la bebida o a darse a la droga, o no tener un sentido del deber, de la responsabilidad, de la exigencia, de la excelencia, de la mejora, del esfuerzo. Es imposible. Es imposible. Y aquel maestro de Juan Pablo II le dijo: tú dedícate a lo que te tienes que dedicar. No te dediques a luchar contra el mal, dedícate a trabajar por el bien. Yo creo que esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, es lo que la Iglesia tiene que tener en cuenta. Y yo, a veces, me da la impresión de que no lo tiene suficientemente en cuenta. Es decir, lo primero que hay que hacer, lo que han hecho nuestros mayores, que se han enfrentado a dictaduras, que por lo menos eran tan terribles como la nuestra, aunque fueran distintas, o sea, a cada uno le debe parecer que la suya está peor, pero en todo caso esta no es la primera. Lo primero que han hecho es ser gente de Dios. Por tanto, es imprescindible la unidad con Dios y entre nosotros. Es decir, con el Papa. Huir de todo aquello que no sea unidad con el Papa. Huir. Podrán ir disfrazado de los mejores envoltorios. Huir de todo lo que no sea unidad con el Papa. No digo que haya que despreciar al obispo, para nada, pero el obispo también tiene que estar muy al lado. Por tanto, más vida espiritual. Lo primero. Y unidad con el Santo Padre, porque sin unidad con Dios y con el Papa, la Iglesia no tiene posibilidades de vencer en medio de esta persecución. Esta unidad debe dar cohesión interna a la Iglesia, pues ninguna minoría puede subsistir al acoso de la mayoría si no está unida. La unidad debe ir seguida de frutos de buenas obras, tanto en la vida personal como en la social. El católico debe hacerse notar por la santidad de su vida, por la dedicación a su familia, por su honestidad y competencia profesional, así como por su solidaridad con los más necesitados. En tercer lugar, es imprescindible la valentía a la hora de confesar la fe. Una valentía individual y también colectiva. Un valor que lleve a no ocultarse y a la vez a asociarse con otros para, dentro de la legalidad, hacer frente a los ataques de los dictadores. Un valor que haga a los fieles, tanto como a los pastores, capaces de anunciar el Evangelio aunque las posibilidades de éxito sean mínimas. Por último, es necesario que el católico tenga cada vez mejor formación para poder defender su fe con argumentos. Eso exige a la jerarquía de la Iglesia ofrecer los ámbitos formativos y exige a los fieles dedicar el tiempo necesario a recibir esa formación. De todas las cosas que he dicho, de estos 4 puntos que he dicho, ¿no? Primero, unión con Dios. Segundo, obras de santidad. Tercero, valor para no tener miedo a declarar la fe. Y cuarto, formación. Creo que el que menos se está haciendo, por lo menos entre los laicos, esa es la formación. Esta es una gran asignatura de Iglesia y es vital. Podremos decir, bueno, determinadas personas por su nivel cultural no tienen capacidad, apenas saben leer y escribir, es posible, ¿no? Pero hay muchísimos católicos que tienen un nivel universitario o equivalente a universitario y sin embargo no cogen habitualmente un libro, no ven un programa religioso en la televisión, no hacen un esfuerzo para poder tener argumentos con los cuales transmitir la fe a sus hijos, por ejemplo, dotarles a los suyos de unos instrumentos, de unas armas que les permitan mantener la cabeza alta en medio de una discusión en la universidad.
y no pasan por tontos. Y esto es un problema gravísimo. Se dice en Latinoamérica católico ignorante, futuro protestante. Hoy en día hay que decir futuro agnóstico, futuro ateo, siendo terrible el paso de los católicos a las sectas. En este momento me da la impresión, aunque en Latinoamérica todavía las sectas están en un proceso de avance manifiesto, quizá menos intenso que en años anteriores, pero creo que el peligro mayor no es el paso a las sectas, sino el paso al relativismo, al secularismo, a la nada, al nihilismo, a este de que uno hace lo que le da la gana. Son más los hijos de los católicos que no están en nada que los hijos de los católicos que han ido a una secta, y muchísimos más numéricamente hablando. Y las heridas que puede proporcionar una secta, que ciertamente existen, son menos que las heridas que proporciona esa nada de todo tipo, no solamente intelectual, sino moral, en la que viven muchos católicos bautizados e incluso muchos hijos de católicos practicantes. ¿Qué has hecho tú para nutrir la fe de tus hijos? Le has llevado a misa, le has empujado a hacer la confirmación, ¿vale? Pero y a nivel intelectual, ¿qué has hecho tú? Pues naturalmente no solo te has hecho tú para ellos, sino que has hecho tú para ti. Repito, es trágico ver que el nivel formativo entre la práctica totalidad de los católicos es bajísimo. En estos contextos, como es lógico, con el acoso que tenemos mediático, pues los católicos se traman lo que sea y, como os he dicho antes, pues terminan por votar a partidos que tienen políticas abiertamente anticatólicas, donde sus líderes incluso agreden públicamente a la Iglesia. A mí durante un tiempo me estuvo escribiendo desde Venezuela una señora y escribía, la contesté una o dos veces, pero ella seguía escribiéndome aunque yo no la contestaba. Y esta era una señora profundamente enamorada de Chávez, porque hay gente ratón, ¿verdad? Chavista, 100%. La primera vez que me escribió era porque había visto en televisión y estaba muy contenta porque había visto mis programas. Después, más pronto, más tarde, salió el tema de Chávez. No, es que ustedes desde fuera juzgan a nuestro líder, no saben valorar de tal, ¿no? Hay gente señora católica, practicante, seguramente la misa muy piadosa, hasta puede ser que rece la coronilla de la Misericordia, el Santo Rosario, ¿no? Pero oiga, Chávez está insultando a los obispos, Chávez está persiguiendo a la Iglesia, Chávez da lo mismo, ¿no? Esto, yo creo que en buena medida es fruto de una ignorancia, pero esta ignorancia no es una ignorancia invencible. Es una ignorancia que se puede vencer. Si esto lo ampliamos a nivel del clero, por ejemplo, ¿no? El número de cartas que yo recibo de laicos que me ven en el programa de la Madre Angélica es enorme. Correos electrónicos, enorme. Pero el número de cartas de sacerdotes es prácticamente insignificante. Sacerdotes religiosos y religiosas es prácticamente insignificante. Es muy frecuente que cuando me muevo por América, en los aeropuertos, los taxistas, es muy frecuente que la gente me identifique porque la cadena de la Madre Angélica es muy vista en Latinoamérica. Y es hoy en día, no digo el único pan de los católicos, pero es un pan muy consumido, aparte de otras cadenas más locales, ¿no? Entonces así, en toda Latinoamérica, el gran bien que está haciendo esta cadena de televisión. Pero es muy raro que yo me encuentre con sacerdotes que me reconocen, ¿no? ¿Por qué? Porque, hombre, es que los sacerdotes, si fuera un programa que sale un domingo por la mañana, tendría una justificación. El sacerdote el domingo por la mañana está rezando, celebrando la misa, haciendo un trabajo pastoral. Pero la cadena está abierta allí siempre y sale
a distintas horas el programa desde hace ya 10 años. Lo que pasa es que los sacerdotes no ven nunca un programa religioso. Eso es la realidad. Por supuesto, no todos. Ahí está el padre José Gregorio, el padre José Antonio, que desayunaban los domingos después de misa, ¿verdad? Viendo en ese programa, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Es decir, no hay formación. Y sin formación somos un pueblo inerte. Lo he puesto en el cuarto lugar. Pero creo que de los 4 puntos es el que en este momento hace más falta insistir en él. Por lo tanto, evangelizar en tiempos de dictadura. Pues si vamos haciéndolo 2000 años. Esto no es nuevo. Esta dictadura es nueva. Pero evangelizar en un contexto de dictadura, llevamos haciéndolo 2000 años. ¿Qué hay que hacer? Lo que han hecho nuestros padres. ¿Qué han hecho ellos? Unidad con Dios, es decir, más espiritualidad, más oración, más confesión, más sacramentos. Unidad con el Santo Padre. Segundo, buenas obras. Por sus frutos los conoceréis. Mirad cómo se aman. Tercero, valor. No tenemos que permitir que nos arrinconen, que nos metan en las sacristías. Soy católico, estoy orgulloso de ser católico y no me callo. Y después, formación. Yo creo que con esto, que es la misma fórmula que han utilizado antes que nosotros, y es la fórmula que la Iglesia tendría que, de forma programada, insistir y trabajar en ella, con esta fórmula vamos a hacer lo mismo que ha decidido los que nos han precedido. Después, en la siguiente charla, hablaremos de cómo hacer para evangelizar desde la espiritualidad del agradecimiento en este contexto. Hacemos ahora un momento de oración.